Hay pánico entre los vecinos de Buenos Aires. Las expresiones son de verdadero terror. Y a pesar de existir la posibilidad del asedio aborigen, no es este el caso. Se trata de miles de soldados, gauchos e indígenas a lanza y fusil, muchos heridos, harapientos y sucios del combate, que se despliegan en busca de agua para sus caballos y para sí mismos, sombra y descanso. Es un desarrollo dantesco que se lleva las miradas escondidas de cada vecino guarnecido y armado en defensa de su aterrada familia. La ciudadanía los ve como hordas de bárbaros listos para el robo y la criminalidad, pero no es así. Sí es real la posibilidad de la lucha y de la muerte. El pavor los estremece. La fama de estos salvajes de las guerrillas del litoral ha llegado hace un tiempo generándoles miedo e incertidumbres. Y aunque nadie lo menciona, se los cree invencibles, pues hace un tiempo que los ejércitos no pueden con ellos. Descansando pero alertas, estos criollos federalistas de apariencia intimidante lamentan sus bajas, hablan de los pormenores de la batalla y analizan las situaciones para mejorar sus esfuerzos ante la posibilidad permanente de sorpresivos enfrentamientos. Las fuerzas antagonistas ya fueron vencidas por ellos y les llevará tiempo recuperarse para volver a la batalla. La cabecera de esta invasión vencedora de menos de un centenar de andrajosos gauchos a la vista de los vecinos enfilan hacia el Cabildo de Buenos Aires y sus dos comandantes y sus segundos armados atan las riendas de sus caballos a la verja de la Pirámide de Mayo, erigida en 1811 para conmemorar la Revolución de 1810. Ingresan al edificio el gobernador Estanislao López de Santa Fe y el supremo entrerriano, gobernador Francisco Ramírez, que llegan de vencer en la cañada de Cepeda a las fuerzas unitarias directamente comandadas por el director supremo nacional, José Rondó, que debió batirse en retirada y ya no podrá recuperar su cargo en este cabildo ocupado por los caudillos federales del litoral. Es febrero de 1820 y es el año de los más convulsionados de este tiempo. Los expectantes vecinos de la Plaza de la Victoria se sumen en las vacilaciones y muchos sufren pensando que llegaron para quedarse, pues han vencido al Ejército Nacional. Pero se equivocan. Estos hombres son duros y en un grado salvajes, pero sus corazones son nobles y patriotas y solo esperan defender los derechos de sus pueblos. No serán vistos como soldados, pero lo son, blandengues, y aún quedan algunos de Belgrano. Dan su vida por la libertad de su pueblo y de su patria. Cada lucha, cada día y a cada recodo de los caminos. Las fuerzas que podrían proteger a los políticos centralistas se encuentran recientemente vencidas en Cepeda. Y tal vez estos parroquianos bonaerenses conocen solo un costado de la historia. López y Ramírez imponen al Senado un pacto que se agrega al acta de 1819, el Tratado del Pilar, donde se respetará la libertad de las provincias
y se determinará un gobierno nacional para la defensa. Ordenan el retiro de Alvear, que debe huir de inmediato, en virtud de que trata de reunificar las vencidas fuerzas nacionales para volver a combatirlos. Estos caudillos de las provincias del litoral representan al general José Gervasio de Artigas, de la Banda Oriental, que ha debido permanecer en su territorio ante el constante avance de los portugueses desde el norte. Conforman la Liga de Pueblos Libres del Litoral, federalistas por el pensamiento de este justo líder. Los vecinos los ven como imparables, avasallantes. Igual decían de los santafesinos desde que aquel soldado del mismo origen templado en los blandengues y en el ejército del norte de Belgrano, Estanislao López, se pusiera al frente de su defensa y gobierno. Más aún hoy, con los aliados de las provincias vecinas. Aliados todos, víctimas de la opresión española, intentos ingleses y portugueses, y ahora también de estos grupos de ambiciosos unitaristas que parecen ya no considerar los sacrificios que conllevó la independencia. Todo se pone en riesgo nuevamente, pues las potencias europeas no quitan sus miradas de este paraíso americano de inconmensurable riqueza que se vislumbra como futura potencia del mundo. Los unitarios de Buenos Aires, de pensamiento centralista, son solo un grupo que se ven a sí mismos como los más preparados, sin notar la falta de justicia en su inclinación, que está basada en la ambición de dominio y el temor al cambio, de dejar sus posiciones de privilegio que gozaron durante los 200 años bajo la monarquía española. Subestiman el reclamo de las provincias, que desde 1810 sintieron tener menos autonomía que bajo el dominio español. Hacen oídos sordos a los reclamos de Artigas por apoyo frente a los portugueses, pero oyen los argumentos europeos, que pueden sonarles como maravillas modernas, pero que siempre guardarán oscuras intenciones de explotación y ambición detrás de resplandores ilusorios. Nos traen doctrinas de paz, pan y trabajo que abrazamos con fe, pero ellos trabajan calladamente por oro, plata, propiedades y poder, según se puede intuir frente a aquel tratado de Tordesillas de los países colonizadores. Este ambicioso grupo de políticos criollos de ideas centralistas han dominado a los militares que sirvieron a su creencia y nunca buscaron ser justos, sino su propia conveniencia. Nunca pensaron en un congreso donde se oyeran las voces de los que habían logrado triunfos aquí. Y solo valía la voz de ellos porque habían estudiado en Europa, como si todo fuera igual allá que aquí, donde aún se corría el riesgo de volver a ser colonia o a perder soberanía. ¿Qué esperanzas o con qué inclinaciones inculcarían los europeos a estos americanos de cuyas riquezas querían alzarse ellos? Y los hicieron abogados, ingenieros, médicos o militares. Pero ¿cómo no iban a hacerlo si son los hijos y los nietos de sus emigrados compatriotas europeos?
pero no dejan de ser americanos nativos, genuinos dueños de cada legua de tierra, de cada gramo de oro o de plata. ¿Qué enseñanzas o con qué inclinaciones inculcarían los europeos a estos americanos de cuyas riquezas querían alzarse ellos? Y los hicieron abogados, ingenieros, médicos o militares. Pero ¿cómo no iban a hacerlo si son los hijos y los nietos de sus emigrados compatriotas europeos? Pero no dejan de ser americanos, nativos, genuinos dueños de cada legua de tierra, de cada gramo de oro o de plata. Todos los militares, federales o unitarios, y hasta gobernadores como López, habían luchado por la independencia en las filas de San Martín, Bolívar, Belgrano, Brown, Güemes u O'Higgins. Desde el Río de la Plata, Chile y en el Alto Perú, obtuvieron una experiencia y una visión que podía aportar más al sueño por el que luchaban: la República, justa, libre y soberana. En los siguientes meses, desde aquel Tratado del Pilar, los generales unitarios organizan fuerzas de hostigamiento a Santa Fe, pero uno tras otro son vencidos, como todos los enfrentamientos anteriores y posteriores a esta batalla de Cepeda de 1820. Por tierra o por el río Paraná, siempre son vencidos por los dragones de la Federación de López, o con sus aliados, Pancho Ramírez y Artigas, a través de sus generales. Todas las provincias aceptaron y lucharon por el federalismo, pero por muchos años más continuaron los enfrentamientos de guerra contra Santa Fe. A 2 años de ser gobernador, donde permanecerá en el cargo por 20 años hasta su muerte, el brigadier López, aquel comandante que los vecinos de Buenos Aires veían como bárbaro, había organizado su provincia natal como los bonaerenses aún no lo estaban. Los indígenas santafesinos luchando en sus escuadras, fue uno de los primeros en sublevar su unidad de sus superiores españoles, dando el ejemplo para ser seguido por el resto, con sus milicias de rincón cruzando en canoas, caballos y a nado para Santa Fe, expulsó al gobierno despótico de Viamonte. Estableció en Santa Fe la primera constitución provincial, que a su vez era la segunda de América ante la de Estados Unidos, que era la primera. Fundó una verdadera organización administrativa: escuelas, hospitales, defensas, ganadería y ahora también la justa autonomía. López había aprendido de Artigas y de muchos otros, pero no pensaba con ambición personal, sino con patriotismo. Y como ideal primordial, la Constitución Nacional, que inculcó con la mayor convicción y anhelo. Había logrado muchas oportunidades, pero solo ambicionó la libertad de la patria y luego la autonomía y soberanía de su Santa Fe, que venía siendo ferozmente saqueada. Sur de la provincia de Buenos Aires, en su límite con el territorio de malones indígenas. Allí existe la estancia de campo, propiedad de un hombre de 27 años que nada sabe de política. Lo motiva el trabajo, el campo y la producción y exportación.
Nada entiende de milicias y luchas, pero está cansado de estas ideas y vueltas que se viven. Con su mejor voluntad se ofreció, tiempo atrás, para conformar una fuerza de gauchos trabajadores del monte, de su estancia y de las vecinas para cooperar a que finalice la anarquía reinante y volver a la vida de paz y trabajo, cuanto antes mejor. Se trata de un apuesto hombre de piel blanca, ojos azules y cabellos rubios, fuerte y penetrante mirada que parecía que contemplaba más allá de su interlocutor. Una actitud que inspira el mayor de los respetos. Rostro afeitado, pero de anchas patillas. Sus maneras parecen mostrar siempre el fastidio que le genera la falta de orden, pero igualmente se involucra ansiosamente con la fe de aportar para el fin del caos. Su impactante estampa es de tenaz fortaleza, agudeza e inalterable claridad. En menos de 40 días ha convencido y equipado a casi 1000 hombres entre sus peones, vecinos y amigos del campo que ya están comprometidos a dar la vida para restablecer el orden y la paz. Es Juan Manuel de Rosas, y ellos un día serán sus colorados del monte. El aviso ha llegado, atravesando leguas sobre los límites dominados por los salvajes nativos, y ahora sus hogares quedarán desguarnecidos. Buenos Aires los requiere. El caos reina, y sin orden en el gobierno central, sus trabajos de campo y producción son inútiles. En pocos años, su claridad y decisión, su esfuerzo y el de sus hombres, lo llevarán a forjar en Buenos Aires y más allá el orden tan anhelado, la organización que Santa Fe ha establecido, y su visión sabrá encontrar y escuchar lo que precisaba, las enseñanzas de López, pues ambos tenían el mismo problema. El caos en el país ya llevaba casi una década. Rosas no entiende bien la política unitaria, pero tampoco comprende a estos federales del litoral que han logrado imponerse por fuerza de la guerra. Pero ¿quién era el dueño de la justicia y de la verdad? Basta de revoluciones, combates, sublevaciones y motines, pensaba desde su juventud, firmemente decidido para terminarlos y seguir trabajando. Pero el destino lo llevaría por un camino más extenso. Ya en Buenos Aires, Rosas se interioriza de todo. Él es un hombre de hogar y de trabajo, y siente que entre el cabildo y el gobierno existen más ímpetus partidistas e individualistas que intenciones de defensa y organización para la paz y el trabajo. Entonces, ¿dónde va quedando ahora su idea de esos salvajes santafesinos que contrasta grandemente con el pueblo santafesino que ya posee constitución provincial antes que ninguna otra provincia? En tanto, con sus colorados del monte, en apoyo de fuerzas militares del Directorio Supremo, les toca rescatar distintos pueblos del asedio aborigen. Pero detrás de sus triunfos y logros, las fuerzas de Dorrego y de Soler, como tantos otros, cometen atropellos y pillaje. No así los milicianos de Rosas, que asombran a la comunidad por su disciplina, manteniéndose al margen y comportándose como lo que verdaderamente son,
nobles trabajadores del campo. Mientras los otros roban a cada paso de las campañas, los hombres de Rosas dan ejemplo de orden y decencia, obediencia y servicio. Y a pesar de que él mismo es un importante y joven terrateniente, presiente más aristocracia y oligarquía que verdadero fervor a la justa democracia. Los hombres del centralismo le pintan a los federales confusamente, y él también ve la necesidad de comerciar a través del Río de la Plata, del río Paraná, de Santa Fe y todo el litoral. Si no había acuerdo con ellos, ¿cuándo alcanzarían la paz?, piensa. Llegó el día en que Rosas debe apoyar con sus hombres a las escuadras de Dorrego, reciente gobernador de Buenos Aires, Lamadrid, Soler y Rodríguez, hacia Santa Fe, contra López. Y advierte la injusticia, pues sabe que romperán el Tratado del Pilar que mantenían con Santa Fe. Aunque Estanislao es el enemigo de su Buenos Aires, no puede dejar de reconocer sus logros y se va persuadiendo que con él solo se puede llegar a negociar a través de un pacto honesto y de respeto. Los bonaerenses han sido devastados por el río frente a la armada de Artigas y los lanceros del gobernador santafesino. Solo les queda atravesar Santa Fe por tierra, y López, ante cada intento, los asedia redoblando la apuesta. No se ha quedado en el Cabildo de Buenos Aires porque no ha querido, piensa Rosas. Alvear es rechazado por el Congreso y resentido se pliega a López, que lo destaca a la defensa sur, junto al chileno José Carrera, al sur de San Nicolás. Pero cuando llegan los bonaerenses deben retroceder a Santa Fe a dar aviso, pues los superan ampliamente. Dorrego se detiene allí por el momento. Sabe que en Santa Fe no será igual. Los esperan los dragones, que poseen una bravura y un sentido de la lucha de monte tenaz y salvaje, con un jefe con la experiencia estratégica de una vida de combates, y en su propio suelo su argucia se magnificaba. Nuevamente los hombres de Dorrego y Lamadrid cometen abusos en la población desprotegida de San Nicolás de los Arroyos. Rosa y su gente por ahora no pueden hacer nada para no poner en peligro la misión. Solo vienen en apoyo. Posteriormente, ya en el Cabildo de Buenos Aires, Rosa se refiere a estos hechos reclamando orden y subordinación, ya que iban a salvaguardar, no a destruir. Habla de severidad con justicia y de religioso ejemplo. Con el tiempo será cada vez más respetado por todos, pero hoy en San Nicolás Dorrego lo subestima y lo ve como un campesino sin experiencia. Deberían seguir hacia Santa Fe, y eso representa enfrentar a los lanceros de la Federación. Y no era para minimizar, pues su fuerza bélica ha sido tremenda ante coordinadas y disciplinadas tropas profesionales convencionales, e igualmente ante fuerzas de su propio tipo, montoneras. Son llamados dragones desde un decreto de Mariano Vera, o siririceros por las fuerzas oponentes, por el grito que emiten cuando van a la carga del combate, como imitando al pato sirirí cuando vuela en bandadas. Casi todos montados y sin uniformidad en la indumentaria, por lo cual
no podrán diferenciar bien quién es criollo y quién es nativo, quién es soldado preparado y quién es gaucho que se alza en su propia furia y con su propia arma. En el enfrentamiento directo no podrán saber con qué lo desafiarán primero, pues se surten de lanzas, fusiles, sables, facones y la infaltable boleadora. Todos ellos, soldados, milicianos, gauchos y nativos, aún los reclutados en emergencia desde Santa Fe, poblados vecinos de Rincón, Santa Rosa de Calchines, Coronda, etc., arrieros o agricultores, se contagian mutuamente de ferocidad y de entrega. Conocen cada camino, cada huella, cada río y cada monte, con sus mínimas características y secretos que les brindan una ventaja extraordinaria. No mantienen una lucha basada en la marcialidad de orden sincronizado, sino que basada en una estrategia de conmoción y confusión sin respiro. Aturden y desorientan con sus clarines, gritos y cornetas de los nativos que no permiten oír las voces de mando que un ejército regular requiere para su coordinación y estrategias. Ellos no lo necesitan, pues son esos gritos y cornetas sus propias indicaciones. Son intensamente veloces, casi sin importar las distancias, aparecen de sorpresa y dan su golpe mortal para desaparecer como por hechizo. Pueden volver a realizarlo en otro punto lejano al que llegarán como un rayo, una técnica que mejoran cuanto más la realizan y nadie ha podido contrarrestarla. Rosas trata de convencer a Rodríguez y a Dorrego de concertar un armisticio ofreciéndose a entrevistar a López, pero Dorrego se niega, esgrimiendo que le corresponde hacerlo a él mismo, y lo llevan a cabo, pero no tiene éxito, pues no es intención de paz la pasión de su corazón, y López no olvida que en 1815, mientras él aún luchaba la independencia, Dorrego también participó en saqueos constantes a Santa Fe, llegando a arruinarla tremendamente en cada poblado, en cada hacienda. Además de que ellos debían respetar el Tratado del Pilar, que ahora intentaban pisotear. Santa Fe apoyó a Belgrano con más de 100 hombres, y entre ellos iba Estanislao. Se vendieron propiedades para comprar sus equipamientos y constituir sus blandengues. Y mientras estos luchaban en el norte, aquí surgían saqueos y violaciones de otros señores que se decían militares de la patria, viniendo a Santa Fe porque era territorio bonaerense, y no dejaban ni una sola cabeza de ganado a su paso, a través de muerte y desolación. Era imposible que ambos se pusieran de acuerdo. Las hostilidades estaban a punto de desatarse. Por intermediarios, Rosa le ha hecho saber a López que su única intención es establecer la paz. Y como un simple hombre de campo, solo con su espíritu gaucho, no militar, no político, el día 9 de agosto de 1820 se entrevistó con el gobernador Estanislao López en la misma campaña. Lo que hablaron lo pueden intuir todos a través de los sucesos siguientes entre ambas provincias y luego en la República. Rosas imaginaba que López no por nada había logrado tantas victorias. Había organizado tan bien su región y el federalismo, al punto de llegar a ser su gobernador. Lo creía magno y terminó confirmándolo.
Estanislao también pudo ver la firme decisión de Rosas para el restablecimiento del orden y sabía que eso era lo necesario. Solo faltaba que él le informara algunas cosas sobre aquel congreso de los pueblos libres del litoral en el arroyo de la China en 1815 y le mostraba el camino a seguir. En ese momento López era casi 8 años mayor que el bonaerense, 2 años como gobernador y 20 años de milicia, luchando por la independencia ante las potencias extranjeras. Lo mortifica esta contienda civil entre provincias hermanas por ambiciones mezquinas, envidias, comercio, oposiciones partidarias. Rosa ve que no se ha equivocado. López no es el jefe de un balón ignorante y anarquista, como se lo habían pintado. Ambos manifiestan sus necesidades y reclamos, y Rosa es quien más escucha, asombrado, pues nunca había oído la claridad de un verdadero estadista, hablando del federalismo de Artigas, de sus propias ideas sobre cómo debía conformar la República Democrática y Federal, y la necesidad de una Constitución Nacional. Juan Manuel simplemente se ve admirado por la preparación, la personalidad y el altruismo de un caudillo distinto a todos, pues todos los caudillos conocidos, incluido el propio Rosas, en poco tiempo más, era de mayor estatura social y económica, pero Estanislao era un humilde y simple hijo natural, pero con una vida para el valor y la entrega total, que se había conformado como un enorme gaucho, soldado, político, estadista y un formidable estratega, que tal vez por su vida austera y de sacrificios nunca sintió ambiciones personales. Por lo pronto Rosas nada puede hacer. Solo es un colaborador de las fuerzas directoriales, pero ya ha escuchado las 2 campanas. Es más, se ha encendido una flama dentro suyo que brillará cada vez más. El federalismo, un concepto moderno que también intentaban aplicar en los Estados Unidos de América. A los pocos días el enfrentamiento tiene lugar y las fuerzas de López se repliegan a Santa Fe. Dorrego quiere ir en su persecución y los otros le anuncian que se trata de una estrategia de Estanislao, pero los ignora. López había licenciado al grueso de sus hombres y fue en su búsqueda. Al regreso Dorrego sufre un aniquilamiento casi total en lo que se llamó la batalla de El Gamonal, por la zona estratégica hasta donde Estanislao lo llevó, siguiendo una de sus mayores estrategias, elegir el campo de batalla que lo ayude a suplir sus desventajas. El brigadier ordenó la misma práctica que empleara frente a Rondó en la cañada de Cepeda, teniendo sus tropas en óptimo estado para el veloz galope con el enemigo al frente, y confiado en la velocidad de sus dragones, envía toda la carga sobre un solo ala del frente enemigo, arrollándolos hasta batirlos en retirada arrebatadamente. El otro ala ignorado ha quedado sorprendido y desorientado, y ya nunca podrán reorganizarse todos para la lucha ni para la retirada. Estanislao ha debido ordenar el cese, pues le fastidia el derramamiento de sangre inútil e indigno, no por debilidad, sino por conciencia de que se tratan de hermanos. Las luchas continuaron, pero esta reunión entre Rosas y López ha derivado en distintas circunstancias que con el tiempo fueron llegando para bien del federalismo y la
esperada autonomía para Santa Fe. Rosas se alineó al federalismo con devoción y llegó a ser el gobernador de Buenos Aires, luchando junto a López contra los unitarios. Establecieron ambos el Tratado de Banega, por el cual se indemnizó a Santa Fe con 30.000 cabezas de ganado, por todos los daños y ruinas provocados por las fuerzas del directorio centralista que aprovecharon que Santa Fe estaba desguarnecida por encontrarse apoyando a Belgrano en el norte, para saquearla hasta su ruina, entre ellos Montes de Oca, Viamonte y Dorrego. Estanislao López fue gobernador de Santa Fe por 20 años. Juan Manuel de Rosas, en virtud de haber organizado eficientemente Buenos Aires y de haber controlado la anarquía, enalteciendo el orden siempre bajo la bandera del federalismo, a nivel nacional fue llamado el caudillo de la Federación. Y a su vez llamó a López el patriarca de la Federación. Algunos dicen, tal vez con razón, que el verdadero patriarca había sido Artigas, que finalmente no había podido ser valorado en su tierra, sufriendo el destierro por el rechazo de los unitarios de Corrientes, que se alzaron con el gobierno de esa provincia. Pero quien había reafirmado posteriormente a Buenos Aires y al resto como federal fue Juan Manuel de Rosas, que había visto el ejemplo a través de todo tipo de sacrificios por el federalismo de parte de Santa Fe, y miles que dieron su vida bajo la conducción de Estanislao, a quien la mayoría describe como el gran patriarca de la Federación, por la inmensa defensa y puja por una constitución nacional que por el mismo motivo ha nacido en Santa Fe. Y así López llegó a ser designado por el Directorio Supremo Nacional como el comandante en jefe del Ejército Federal, para defender la patria federal en cada uno de sus rincones, con asiento en Santa Fe y sin perjuicio de su gobierno, donde era secundado por Pascual Echagüe. Volvió así a cumplir con la patria grande, y como tal, a pedido del Directorio Nacional, además de combatir el asedio aborigen en el Chaco y de gobernar su provincia, en 1829 debe enfrentar al general Juan Lavalle, que por no aceptar el federalismo se ha vuelto contra el gobierno supremo, y ya el año anterior había derrocado y fusilado al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, por su condición de federal. Ahora, reuniendo a todos los hombres que respondían a favor de la ideología unitaria, enfrentó en el puente de Márquez a las fuerzas federales del comandante López, apoyada con los colorados del Monte de Rosas, que los hicieron capitular. Estanislao al frente como siempre, pero Rosas no estuvo. La bota de potro no es para cualquiera. Seguramente pensaron muchos de los que aspiraban verlos ahí. Pero el comandante era Estanislao, y esto era su responsabilidad ante la nación y su director Martín Rodríguez. López aplicó una de sus estrategias, pues ante la trama de Lavalle de constituir muchos grupos de fuego hacia todos los flancos, les envió tropillas de potros con tientos de cuero atados a sus colas con palos o paja que atropellaban la organización marcial, produciendo la estampida de los caballos de combate del ejército de Lavalle. Quizás, viéndose vencido, en ese momento haya recordado cuando años antes, en Los Carrizales, zona de Cañadas en el territorio santafesino,
Lope también lo venció, pero esa vez sin pelear, atento a la inferioridad de su fuerza efectiva. Debía hacer primar la estrategia. Los fatigó haciéndose perseguir, ocultándose y reapareciendo, haciéndoles creer un ataque para desaparecer velozmente. Y cuando se hizo la noche, los dejó donde él quería. Un campo repleto de mío o romerillo, una hierba altamente venenosa para el ganado, desconocida en Buenos Aires. Los dejó hacer noche allí, donde los pobres hambrientos equinos se saciaron. Al clarear, reapareció López, y cuando Lavalle ordenó montar, solo les quedó regresar con el recao al hombro. Estanislao pensaba en sus tropas y su falta de armas y artillerías. Pero podemos decir que la estrategia fue eminente si pensamos en el resguardo de vidas de tantos hermanos. En el parte de guerra de aquel combate y sin caballos, en los carrizales, López informa: el general enemigo, por Lavalle, que ha abusado hasta hoy, hablando de nosotros con el lenguaje de la presunción y la arrogancia, fundado, según decía, en la elevación de sus conocimientos, en el valor y en la calidad de sus soldados, ha tenido desde hoy un motivo para ser más modesto. Pero en el puente de Márquez el triunfo federal fue devastador para Lavalle. Ahora López combatía junto a Buenos Aires y con la Federación Nacional. Luego de la Revolución de 1810, Manuel Dorrego, por enfrentamientos políticos, se había tenido que exiliar en los Estados Unidos de América, donde reconoció un federalismo adoptado como sistema político aplicado a esa nación que influyó firmemente en su pensamiento. Cuando pudo retornar, su mente coincidía con las ideas del litoral federal, pero no aceptaba que Santa Fe quisiera dejar de pertenecer a Buenos Aires y por eso mantuvo constantes ataques. Al ser vencido por Santa Fe en el Gamonal, se abocó a gobernar Buenos Aires, donde resultó mejor administrador y político que militar y estratega. Por 1829 se encuentra además provisoriamente dirigiendo la nación. La paz interna reinaba, pero el general Lavalle, por influencias y presiones unitarias, lo tomó prisionero, lo mandó fusilar y ocupó su lugar, dando comienzo a otro periodo de guerras interiores. López recibe la noticia con furia y con dolor, desenvolviendo con rapidez la nota que Dorrego, su antiguo rival, le ha escrito particularmente, con la premura de sus momentos íntimos previos a su muerte, pues Lavalle ordena su fusilamiento, sin juicio, sin motivos ni causas sumarias. Solo le otorga 1 hora para despedirse por misiva. Escribe a su compañera y también elige a Estanislao. En este momento me intiman a morir dentro de 1 hora. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Cese usted por mi parte todo preparativo y que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. Soy suyo afectísimo amigo, Manuel Dorrego. Este viejo adversario de Estanislao y de Santa Fe
Como última voluntad eligió dirigirse a López como jefe del ejército para que no se generen más luchas. Estanislao no demora en enviar una extensa misiva a Lavalle por la irracional y tremenda ignominia que ha perpetrado contra la organización nacional, utilizando el propio poder del Estado, reclamando a nombre de Santa Fe por los motivos, causas y urgencias e incalculables consecuencias para la organización nacional. Pero solo redunda en mayores ataques contra las fuerzas federales comandadas por Estanislao. Sin lograr éxitos, los ejércitos unitarios continúan siendo avergonzados por los gauchos federales del litoral y los colorados del monte rosistas. Con los años, la relación con Rosas ya no fue la misma. Tal vez el fusilamiento de Dorrego lo indignó como a todos. Y luego el asesinato de Quiroga fue la gota que rebalsó el vaso. Juan Manuel se olvidó que los unitarios también eran hermanos y los hostigó en exceso cruel. Relegó su lugar en la ganadería y se hizo político, pero olvidándose de la justicia. Quizás por no haber podido combatir en forma directa él mismo. Tal vez una vez quiso llegar a ser un estadista y visionario. Y porque no cabía en su mente que un simple gaucho santafesino como López sí pudiera reunir esas virtudes, además de valentía, estrategia, responsabilidad, visión, amor a su propia gente y a su patria. Rosas puso toda clase de reparo al reclamo constante de Estanislao para que se suscriba la imperiosa Constitución Nacional que no pudo ver concretada en vida en su querida Santa Fe en 1853, 15 años después de la muerte de López. Verdaderamente, cada ciudadano de aquella época, víctima del asedio aborigen, del saqueo unitario, familiares de soldados muertos o desaparecidos, los jerarcas que por persecuciones terminaron exiliados en países limítrofes, o en tolderías los simples gauchos perseguidos, todos lloran en silencio. Y no dudan si además sus hijos también quieren ir al frente por la patria. Noble amor a la tierra. Sentimiento que si se pierde queda una nación sin alma y sin futuro. Más aún el soldado que lucha por ello. Acepta hacia dónde va y sabe que llorar es renegar de lo que eligió con honor y con valor. Cuesta entender tanto dolor, pero tal vez el soldado muerto desde algún nubarrón reniegue si ve el llanto de su familia que ensombrece el orgullo de su elección a engrandecer la patria y de su recuerdo que son lo único que de él queda. El 15 de junio de 1838, Estanislao López, en plena facultad de gobierno, falleció víctima de la tuberculosis que se contagiara en sus campañas al Chaco contra el acoso de los indígenas mocovíes. Durante su gobierno se dictó el Estatuto de 1819, la primera constitución provincial de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Firmó 23 pactos y tratados, entre los que se destacan el del Pilar, el del Cuadrilátero y el Pacto Federal de 1831, que luego serían reconocidas en el preámbulo de la Constitución como los pactos preexistentes. Hubo 30 días de luto y el cortejo fúnebre
que tuvo lugar en la calle de su casa, que hoy lleva su nombre, fue el más grande de la historia de Santa Fe. Entre descargas de cañones y el doblar de las campanas del convento, el mayor llanto seguramente era sin lágrimas, pues cada habitante había sido soldado, joven, retirado anciano o imposibilitado, llorando hacia adentro, evocando en su respetado y amado brigadier general a cada compañero que quedara para abono del suelo patrio. Sus restos descansan a pocas cuadras de su casa natal, en el convento de San Francisco, con una lápida de grandes dimensiones enviadas por su amigo el caudillo de la Federación, Juan Manuel de Rosas, que reza en los siguientes términos: «Viva la Santa Federación Argentina, mueran los salvajes unitarios». 1846, octubre 22. El excelentísimo señor brigadier general de la Nación, don Estanislao López, esclarecido guerrero de la libertad, héroe glorioso de la Confederación y vencedor en memorables batallas, le rindió servicios eminentes con sus fieles amigos y compañeros los generales Echagües y Rosas. Libertó la República de la anarquía por el honroso Tratado de Paz del 22 de noviembre de 1820, celebrado en la estancia de Vanegas, a la margen occidental del Arroyo del Medio. Comandó en jefe el Ejército Nacional Confederado, salvó a las provincias de la impía traición de los salvajes unitarios y sostuvo el pronunciamiento de ellas por el sistema de gobierno federal. Ni su gloria militar ni su elevada posición pudieron cambiar jamás su sencillez republicana. Nació el 22 de noviembre de 1786. Murió el 15 de junio de 1838. Descansa en el empirio de las mansiones, en el seno de Dios, hombre querido. La libertad te debe sus blasones y los tiranos su postrer gemido. Rosas, el compañero de tu gloria, consagra esta inscripción a tu memoria. Para muchos esta placa no debería aceptarse allí, pues Rosas, ante la insistencia de nuestro brigadier de instituir la Constitución Nacional, llegó a poner excusas hasta de nivel de burlas. Cuentan las memorias del Manco Paz que ante la enfermedad de Estanislao, Rosas le envió a su médico personal a Santa Fe, que finalmente decidió trasladarlo a Buenos Aires. Llegados a esa ciudad, los carruajes oficiales, López, aún enfermo, ostentaba su cargo de comandante en jefe del Ejército Nacional y recibió un emisario de Rosas, que no tenía mayor nivel en jerarquía militar, cargo militar ni cargo político que el brigadier. Lo interrogaba de por qué no enarbolaba la divisa Punzó, bandera propia del federalismo. Estanislao respondió que la había perdido en la batalla del Puente de Márquez, donde nunca había alcanzado a verlo a él. Y lo dijo puesto que Rosas no había asistido a ella. En 1833, ante la usurpación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, el brigadier Estanislao López presentó ante Balcarce, director supremo nacional, una carta de repudio que hoy forma parte importante de las bases de actuaciones en los reclamos diplomáticos
ejercidos a través de la historia actual, y lo llevó a cabo con la misma energía con que pugnaba por una Constitución nacional. Nuestra Constitución Nacional Argentina tuvo como firme impulsor a un gaucho, a un soldado, no un noble ni aristócrata, sino un humilde y valoroso hombre nacido en Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional, en la provincia con el primer asentamiento cristiano de Sudamérica, por ende, la cuna del gaucho, con el primer intento de emancipación 230 años antes de 1810 en la Revolución de los Siete Jefes, cuna de la independencia en San Lorenzo y cuna de la bandera en Rosario. Estanislao no era un noble. ¿Es por ello que ha sido sepultado en el olvido? ¿O somos nosotros mismos los que no lo enaltecemos, como sí hace cada provincia con su héroe nacional? ¿A qué nivel se encuentra incluido en los programas de estudios? Si un día se eligió combinar ambas ideas, ¿cuánto queda de federalismo en el sistema actual? ¿Cómo sería hoy nuestra realidad nacional si la provincia de Santa Fe tuviera una participación real como verdadero eje central del país junto a Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos? Santa Fe es nuestra columna de orden, escribió Rosas en 1820 al director supremo Martín Rodríguez, en significación que Santa Fe debía ser la provincia aliada a Buenos Aires más importante para la organización nacional naciente. La historia ha sido escrita mayormente por unitarios, porque los guerreros solo están para la lucha o para morir. Solo escriban los informes, los partes de guerra y los pésames a los deudos de los caídos. Nunca suscribirán profundos análisis de los que estamos repletos y que finalmente siempre resultan tendenciosos, aunque siendo militar también sea político, pues si lucha no tiene tiempo para convencer razones, solo sagradas acciones, solo resultados, solo valor. Finalmente surge el planteamiento pensado a largo plazo. ¿No aportaría mucho rescatarse los ideales, valores y sacrificios de Estanislao López y sus hombres para orgullo y ejemplo contra las adversidades de nuestra sociedad, que fueron ocultados por aquellos que escribieron a desánimo o sin ser justos, privando a varias generaciones del orgullo, virtud que siempre redunda en superaciones de la región? ¿No es hora de comenzar a crecer, pero de verdad, desde el alma de la historia de la nación, donde no deben faltar las más sagradas acciones, que si no se resaltan solo prevalecerán las bajas pasiones que terminarán quebrantando las conciencias y finalmente cada vez más el futuro? Queremos ser grandes. Es la única manera de que la vida digna llegue hasta el último de los hogares. Cada uno de sus triunfos fue a punta de lanza y fusil, con estrategias y sacrificios enormes, política y desarrollos para la educación, la riqueza y el bienestar futuro de criollos y nativos, provincia y nación. Estanislao sabía que le quedaban cosas en el tintero, pero también sabía que el resto sería por el camino de la paz. Al morir, en 1838, no pudo ver conformada la Constitución Nacional
que tanto anhelaba, pues se llevó a cabo en 1853, pero en su Santa Fe capital, en reconocimiento de su lucha. No hay en mí otra ambición que la salud de la patria. Estanislao López, 1818. Aquel sueño que regaran con su sangre los gauchos santafesinos no puede quedar en el olvido. Se ofrecían una vez y luego otra y otra más, como buscando su destino de entrega total por la libertad.